Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un mes más a nuestro repaso de lanzamientos. Hoy toca hablar del mes de junio, un mes muy interesante con propuestas muy variadas. Si te gustan los puzzles raros, los traumas mentales y las cochinadas, puede que encuentres aquí más de una joyita. Así que vamos a ello. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Welcome to the grand finale. El 5 de junio sale a la venta Parallel Experiment, disponible para PC y dispositivos móviles en formato digital. Aquí tenemos una propuesta cooperativa muy original desarrollada por 11 Puzzles, que ya nos tienen acostumbrados a aventuras para dos. Parallel Experiment es una especie de escape room virtual en forma de cómic noir, donde dos detectives, Alay y Old Dog, se ven atrapados en un retorcido juego por parte del infame Cryptic Killer. La gracia está en que cada jugador ve pistas diferentes, así que solo podréis resolver los acertijos si habláis entre vosotros y, sobre todo, si os entendéis. Hay más de 80 puzzles variados, desde circuitos eléctricos hasta juegos de lógica, todo con un estilo visual dibujado a mano muy atractivo. La duración ronda la hora y media, ideal para una tarde intensa con alguien de confianza o para destruir una amistad. Aunque está solo en inglés, es bastante accesible y tiene una demo gratuita en móviles si queréis probarlo. El 13 de junio llega Luto, una aventura de terror en primera persona made in Spain, desarrollado por Broken Bird Games desde Gran Canaria y publicado por Selecta Play. Luto nos mete en la piel de alguien que no puede salir de su propia casa, literalmente. Una casa cambiante que refleja el dolor, la pérdida y el trauma. Todo ello acompañado de puertas que no estaban ahí antes, susurros, apariciones y muchas preguntas sin respuesta. Luto recuerda a títulos como PT o Layers of Fear, con una jugabilidad pausada, exploración narrativa, puzzles ambientales y una atmósfera opresiva que no necesita monstruos ni combate para ponerte los pelos de punta. Tiene voces y textos en español, lo cual se agradece mucho en un género tan basado en la inmersión. Estará disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Y eventualmente también llegará a PlayStation 4 y Xbox One. Sin duda, uno de los indies de terror más esperados del año. El 19 de junio llega en edición física Karma: The Dark World para PlayStation 5. Este título de Polar Studio y Wild Productions ya se lanzó en forma digital en marzo, pero ahora llega en formato físico gracias a Meridian Games. Karma es un thriller narrativo en primera persona con toques de ciencia ficción distópica. Estamos en 1984 y controlamos a Daniel McGovern, un agente de la Oficina del Pensamiento en una Alemania del Este alternativa, una sociedad controlada por la corporación Leviathan, donde todo se vigila. Y los recuerdos no siempre son lo que parecen. A medida que Daniel investiga un caso de amnesia colectiva, podremos bucear en los recuerdos de los personajes, literalmente, con escenas surrealistas, puzzles psicológicos y una estética muy potente gracias a Unreal Engine 5. El juego trata temas como la identidad, el control social y la redención. Eso sí, de momento solo en inglés. Una propuesta intensa para fans del misterio cerebral y los universos tipo Orwell o Black Mirror. ¡Ey! ¿Estás ahí? Venga, anda, suscríbete, que sé que todavía no lo has hecho. Aunque estaba previsto para el 30 de mayo, el día 20 de junio llegará en formato físico para Nintendo Switch, al menos en España, Jerry Anker and the Quest to Get Love, un exclusivo europeo que merece la pena tener. Se trata de un point and click gamberro de Cthulhu Solutions, distribuido por Fanbox Media y dirigido a mayores de 18 años. Niños, tapaos los ojos. Aquí encarnamos a Jerry, el pringado del pueblo, que intentará colarse en una fiesta para conseguir una cita,
o algo más. Inspirado claramente en la legendaria saga Larry, este juego mezcla humor, puzzles ridículos y mucho picante. Dibujos 2D hechos a mano, un montón de referencias a la cultura pop noventera y hasta un libro de arte de 60 páginas incluido, con contenido para adultos, por cierto. Está traducido al español, además de otros idiomas. Un juego que sabe a lo que viene, que no se toma nada en serio, ni siquiera a sí mismo. Y el mismo día 20 también se lanza en PC The Diary, una aventura gráfica point and click con aspecto juvenil, desarrollada por Hugh Kang Studio. La historia nos lleva por una serie de diarios que esconden un caso de desaparición, revelando página a página una verdad que puede estar en el pasado o en el presente. No se sabe mucho sobre sus mecánicas todavía, la verdad es que no hay mucha información sobre este juego, pero parece centrarse en la narrativa, los acertijos y las emociones. El estilo visual es sobrio pero evocador, y promete más de un giro argumental. Está en inglés, chino y japonés, y tiene demo disponible en Steam. Y cerramos el mes con un lanzamiento físico muy especial, Paper Ghost Stories, Third Eye Open, el 27 de junio en PlayStation 5 y Nintendo Switch. Este juego de Cellar Vault Games ya salió en digital el año pasado, pero ahora llega en edición estándar y coleccionista, con distribución en España a cargo de Tesura Games. La historia nos pone en la piel de Ting, una niña malaya que puede ver fantasmas gracias a su tercer ojo. Durante 5 años de su infancia nos tocará ayudarla a lidiar con apariciones, dramas familiares y secretos que acechan desde el más allá. Todo ello con un estilo visual muy llamativo, que imita el papel recortado, como si estuviéramos dentro de un teatro de origami animado. No hay combates, pero sí decisiones importantes, minijuegos, rituales y puzzles narrativos cargados de simbolismo. Está solo en inglés, chino y japonés, pero es uno de esos juegos que conquistan por su alma, aunque no entiendas todo lo que se dice. Un lanzamiento único que destaca por su sensibilidad, su estilo artístico y su conexión con el folclore del sudeste asiático. Estos han sido los lanzamientos destacados de junio de 2025. Un mes bastante variado, con propuestas muy distintas, desde terrores íntimos a gamberradas con point and click, desde distopías orwellianas a fantasmas de papel. ¿A cuál de estos juegos le tenéis más ganas? Contádmelo en los comentarios. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte este contenido con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.